Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Rivera. Soy la referente provincial de políticas estudiantiles del nivel superior. En esta tarde estamos en un conversatorio en el marco de la muestra virtual Chubut en Carrera. Este conversatorio se llama La vocación como proceso y hoy nos acompañan las licenciadas Carolina Aguirre López, Fernanda Sosa y Valeria Querela. Bienvenidas y las invito a que puedan presentarse ustedes en este momento. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estén presenciando este encuentro. Como decía Ángela, nosotras somos psicólogas, formamos parte del equipo del servicio de asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes del Instituto de Formación Docente 808, y un poco la idea era compartir con ustedes un espacio para pensar lo que implica el proceso de construcción y de búsqueda de lo que llamamos vocación. Hay algunas imágenes que a lo mejor podemos compartir que tienen que ver con el trabajo que realizamos en el instituto. No sé si Natalia lo puede ir compartiendo. El trabajo que nosotras realizamos implica el recibir a los estudiantes al ingreso del profesorado, de los distintos profesorados, y asistimos a esa trayectoria desde distintos espacios que vamos evaluando, con qué cuestiones podemos acompañar, hacemos talleres, asistimos cuando hay alguna dificultad, y el tema de la vocación es una de las primeras áreas con las que trabajamos, ya que nos encontramos con la llegada de estudiantes jóvenes que salen del secundario en su mayoría, y bueno, a veces es el primer encuentro con esa fantasía o con esa idea que tienen de una carrera, y bueno, empieza a haber ruidos y algunas cosas con las cuales empezamos también a trabajar. La idea es empezar este espacio compartiendo un video, y después Carolina va un poco a explayarse un poco más con este tema y vamos a ir entre todos dialogando un poco. Así que, si te parece, Natalia, de ver el video, como para empezar. Estoy entrando en un momento especial de mi vida. Tengo que decidir a qué me voy a dedicar. Quiero saber si podré encontrar mi lugar en el mundo, cómo voy a expresar mis intereses, qué voy a estudiar. Quizá lo más fácil sería seguir el mandato familiar. ¿Me dedico a la abogacía? ¿Qué pensarán mis padres? No sé, creo que tengo ganas de hacer algo que me identifique más a mí, de formarme como una persona independiente, hacer valer mis propios gustos. Hay varias cosas que me interesan, pero ¿y si no nací para eso? Escucho hablar de la vocación, pero ¿qué significa esa idea? La vocación. ¿Se hace o se nace? No me quiero apurar, pero es hora de que me empiece a ocupar de saberlo. Voy a intentar averiguar un poco, tomar contacto de una manera más directa. Quizás hablar con algún profesional que trabaje en algo que me interese para ver en la práctica qué es lo que hace. Quiero estudiar algo que me guste, pero también quiero saber si puedo vivir de eso. Cómo se conecta con el mundo real fuera de los libros. Primero les voy a contar un poquitito cómo llegué a
estudiar biología, pero les quiero contar los tres temas principales en los que estoy trabajando en este momento. Bueno, primero que nada quería preguntarte a qué te dedicas. Soy biólogo, me especializo en ecología marina, hago investigación. ¿Tu vocación la descubriste como más de chico o más de grande? ¿Qué te llevó a estudiar eso? Bueno, fue algo muy gracioso porque siempre me fascinó el mar, siempre me gustó el mar. Un día que tendría, 14, 15 años, yo estaba estudiando en un colegio técnico, aparentemente iba a ser ingeniero eléctrico, y hojeando una revista me di cuenta de que se podía estudiar biología. Y bueno, cuando leí eso fue como que algo estaba dentro mío y dije, bueno, ya está, voy a estudiar biología. Pero el viernes me fui del secundario pensando que iba a ser ingeniero y el lunes entré sabiendo que iba a estudiar biología marina. ¿No? Así que sí, fue muy rápida la decisión. Lo descubriste medio de casualidad leyendo una revista y ahí te diste cuenta que en realidad siempre había sido lo que te había gustado. Fue de casualidad, pero creo que la decisión ya estaba tomada porque fue muy fácil. Fue decir, bueno, esto se puede estudiar, entonces esto es lo que quiero estudiar. Claro, que es una carrera de ¿cuánto tiempo? Es una carrera que normalmente lleva 1 año de ciclo básico común y 6 años más para obtener el grado de licenciado. Vuelvo a casa, con la cabeza repleta de información pero también de dudas. Tengo la sensación de haber conocido muchas cosas nuevas, profesiones que no sabía que existían pero que podrían gustarme. Todavía no sé qué camino elegir, pero sé que empecé a moverme. Voy a empezar a visitar a algunos profesionales que conocí durante el día de hoy en sus casas, en sus lugares de trabajo, para saber qué significa ser uno de ellos. Todavía no sé qué haré, pero seguro que me va a ayudar a mi futura decisión. Bueno, ¿Caro? Sí, bueno, mi nombre es Carolina, buenas tardes a todos y a todas. Estoy formando parte del equipo de orientación y asesoramiento a los y las estudiantes, ya hace unos cuantos años, creo que 1 década que estamos trabajando. Y bueno, siempre nos pasa lo mismo que al momento de pensar la vocación, pensamos en la situación que está el alumno o la alumna, que tiene que empezar a definir qué quiere hacer, qué quiere ser, ¿no? Porque pareciera ser que la vocación no tiene que ver solamente con lo que voy a hacer cuando sea grande, de lo que voy a trabajar, sino que también la vocación me convierte un poco en lo que voy a hacer, me va a definir un poco quién voy a ser. Y eso nos genera muchísima angustia. Esa pregunta genera angustias, dudas, a veces miedo, y encima se le suma en muchas oportunidades la presión de mamá, de papá o del adulto o adulta responsable de crianza, que demandan que una pueda elegir rápidamente, decidir qué quiere hacer, porque ya es grande, ¿no? Un ser grande medio contradictorio, porque te dicen que sos grande para decidir qué vas a hacer, pero no sos grande para llegar a no venir a tu casa a dormir sin avisar, sos grande para votar, pero no sos grande para desobedecer. Es un tiempo, la salida de la adolescencia, ¿sí? y el ingreso a la carrera terciaria, o universitaria, es un tiempo de transición donde se adquieren muchas libertades, ¿sí? Donde se va creciendo y donde se tiene que definir esto de qué quiero hacer, qué me gustaría trabajar, en qué me siento que voy a ser bueno o buena desarrollándome. Y ahora hay una libertad que antes no estaba, ¿sí? Antiguamente, en los tiempos de la Edad Media, pensar la vocación se pensaba que era algo como el don, algo, una voz interna, un llamado de Dios que te decía qué tenías que hacer y te ibas a dedicar a eso toda tu vida, ¿no? No se tenía muy en cuenta lo que deseaba la persona. En esos tiempos de la Edad Media, de reyes y reinas, no había las libertades ni los derechos que tenemos ahora, que nos permiten la posibilidad de que, primero de pensarnos, bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¿Dónde me gustaría hacerlo? ¿Sí? ¿Con quiénes me gustaría hacerlo? Y en un segundo lugar, ensayar esas posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto, con ensayar? Que uno puede elegir una vocación, puede pensarse en una determinada carrera, puede iniciar esa carrera y después encontrar en el trayecto académico, o sea, mientras lo voy cursando o la voy cursando, que no era lo que yo quería y me puedo cambiar, puedo habilitar otro espacio, ¿sí? La elección vocacional no es algo acabado, puede ser algo que yo elija ahora, que decida ahora, pero que después, en el trayecto de la carrera, no sea lo que esperaba,
o puede suceder también que sí, que sea lo que esperaba, y durante muchísimo tiempo ejerzo esa vocación y trabajo de eso, pero después más adelante aparecen ciertas inquietudes, deseos diferentes, y tengo una inclinación hacia otra cosa, ¿sí? Inclinación en cuanto a deseo, no es que me voy a ladear, sino en cuanto a deseo, que me empiezan a gustar otras cosas, me empiezan a inquietar, empiezo a desearlas, ¿sí? Por eso, como no es algo acabado, la vocación es una construcción, ¿sí? Una construcción. Uno tiene, o una tiene que recorrer en la historia personal, a ver qué cosas me gustan, cuáles no me gustan, con cuáles me siento hábiles, ¿sí? Siento que soy bueno para eso, con cuáles disfruto, porque por ahí puedo ser muy buena, muy bueno para algo, pero no disfrutar de eso. Lo hago porque me sale bien, pero no la paso bien. Entonces, con cuáles disfruto, cuáles no me gustan, qué me gustaría hacer, ¿sí? Porque la vocación tiene que ver con un deseo de aprender, de querer aprender sobre algo y querer aprender a hacer sobre ese algo, ¿sí? Por eso, para poder elegir qué quiero ser, qué quiero hacer, tengo que pensarme, repensarme y bucear en mi historia, en mis deseos, en mis ganas, porque a veces sin querer se confunden lo que yo creo con lo que el entorno me dice que debiera ser, con lo que el entorno cree que estaría bueno ser, con aquello que considero que es lo que me va a dar éxito, me va a hacer famoso, famosa, ¿sí? Entonces implica un trabajo, implica esto de repasar mi historia, ¿sí? De revisarla. Y en la Caro, elección vocacional, sí. perdón. No, yo te escucho y pensaba, digamos, buenas tardes, me presento, mi nombre es Fernanda, comparto el trabajo con las chicas también en el Instituto Superior. Soy docente de la cátedra de sujeto, del aprendizaje, y recién, Caro, cuando te escuchaba pensaba en esto. Vos decías la vocación como una construcción. Es la construcción de una vocación en un momento donde uno está en construcción, ¿sí? Porque la construcción de esta vocación suele coincidir con el proceso de la adolescencia, ¿sí? Cuando pensamos en niños o adolescentes tenemos que pensar en sujetos en construcción. Entonces son como trabajos en simultáneo que se van poniendo en juego, ¿sí? Uno de los trabajos es la construcción de una vocación. Es un área del sujeto, ¿sí? Ese sujeto se va sosteniendo desde otros lugares también. Vos decías, Caro, esto de qué puedo ser o qué puedo hacer, ¿sí? Esto de poder diferenciar, de que este hacer va a ser solo una parte de este trabajo, y el ser va a ser mucho más grande, ¿sí? Sí, no es lo mismo, perdón, se cortó, Sí, dale. que no es lo mismo el saber hacer que el estar haciendo, esto que vos decías, el poner en práctica, en ejercicio esa vocación, no es lo mismo. Por eso, al momento de decidir, empezar a elegir y empezar a pensarme, ¿no? También tengo que ver las posibilidades que hay, en dónde, en el entorno, en el afuera, a ver qué carreras hay, ¿sí? Cómo son esas carreras, son de nivel terciario o son de nivel universitario, qué salida laboral tienen, cuántos años es el trayecto académico, también si es una carrera que elijo por fuera de donde yo vivo, de la ciudad donde estoy, bueno, si puedo migrar, si pueden mis padres, mi madre o el adulto o adulta responsable de crianza habilitar económicamente ese espacio, si no, es como que hay un montón de factores para poder definir qué voy a estudiar. No solamente tiene que responder al momento de pensar en qué vamos a estudiar, quién soy, qué quiero hacer, qué herramientas tengo para lograrlos, qué obstáculos tengo para alcanzarlo, por qué me gustaría trabajar de eso, puedo pensar, qué miedos tengo, porque también ante las elecciones, ¿sí? Aparecen los miedos, porque toda elección implica una pérdida, o sea, elijo una cosa pero elijo otra por fuera. Entonces aparece a veces la angustia, el miedo, la ansiedad, me pongo nerviosa, me preocupa elegir mal, equivocarme, y lo que yo quiero aclarar es que estas emociones son esperables, son parte del proceso. No me tengo que asustar ni preocupar porque las sienta. Lo saludable es sentirlas porque las emociones me transmiten una información, ¿sí? No hay que gestionarlas, no hay que esconderlas, no hay que reprimirlas, ¿sí? Hay que aceptarlas, forman parte de nosotros y tienen que ver con este proceso
de poder elegir y que en esta elección, como es un proceso que demanda un tiempo y un trabajo, va a aparecer la incertidumbre, va a aparecer un mientras tanto. No es que me pienso, y en el video veíamos a alguien que tuvo la suerte, vamos a ponerlo así, en pensarse a partir de una revista y decir, esto es lo que yo quiero hacer. Pero a veces sucede así, que son las menos. En la mayoría demanda un proceso y un trabajo. Posiblemente esta persona que eligió estudiar biología marina es una persona que a nivel inconsciente decimos, ¿sí? Que no se da cuenta, pero que ya en una parte de su psiquismo estaba ese deseo de lo que quería hacer, ¿sí? Lo encontró, al ver la revista es como que el deseo se juntó con esa imagen y lo encontró. Muchas veces es como más complejo, ¿sí? Demanda un tiempo. Caro, pensaba también, y en consonancia con lo que vos decís y con lo que agregaba Fer, que justamente se trata de un momento muy especial en donde hay como una reconfiguración, uno podría decir, ¿no? Es como que el sujeto, los jóvenes, están en este camino de definirse, de construir su identidad, y en ese proceso de construcción, esto que vos ahora traes, también aparece toda la cuestión de la pérdida, de los duelos que van atravesando en esta etapa, ¿no? Y digo, ya dejan de ser niños, ya dejan de ocupar un lugar infantil dentro del grupo familiar, los padres que eran fantásticos de la infancia empiezan a resquebrajarse, ¿no? Empiezan a estar en ese espacio medio bisagra de salirse de la cuestión familiar, y es un momento en donde lo que permanece más fundamentalmente es la pregunta, ¿no? Hay como pocas respuestas y hay muchas preguntas, y la vocación es como el elemento central donde todo esto se pone tan en evidencia, ¿no? Y pensaba que además de este reconocerse, de ver cuáles son las cosas que a uno le gustan, cuáles son aquellas en las que se siente cómodo, cuáles son aquellas que le resultan demasiada dificultad o no nos gusta, ¿no? En ese proceso de repensarnos y enlazar todo esto a descubrir cuál es el deseo en juego en cada uno de nosotros, también a veces puede pasar que eso nos lleve a lugares que tampoco eran tan pensados, ¿no? A veces uno piensa una profesión o una vocación de una manera como muy estándar, y también después con el tiempo descubre algún profesional de un área que está trabajando en otra cosa, o que ha hecho algo propio con esa profesión, ¿no? Y cambia. Lo digo más que nada para pensar en esto del cambio y de que uno puede hacer caminos particulares frente a esa elección, ¿no? Y puede modificarlos. Se me ocurría un poco eso, ¿no? Que a veces las presiones sociales, las presiones familiares, lo ubican a los jóvenes como teniendo que definirse en todos los sentidos en un momento en donde justamente está en proceso todo eso, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. Y vuelve a aparecer esto que traes vos, Valeria, que ya había traído Fernanda, que vocación y ocupación no son lo mismo, ¿no? Lo ocupacional es el hacer y lo vocacional es lo que se pretende ser, ¿no? Pero que van de la mano, van entrelazados, ¿sí? Porque vocación sin ocupación es una ilusión y ocupación sin vocación es un poco de ajenización, ¿no? Entonces se necesita poder encontrar una vocación que se pueda desarrollar en algo que se pueda ocupar. Y que bueno, en ese camino se encuentran novedades o cosas diferentes. Por eso también aparecía en este videíto que habíamos seleccionado al comienzo, esto de poderle preguntar al profesional, ¿no? Quizás si tengo la posibilidad de poderme acercar, si quiero ser tal cosa, no sé, quiero ser docente, bueno, preguntarle a alguna maestra, algún maestro, si quisiera ser docente de nivel primario, ver qué es, de qué se trata, cómo se juega el aula, qué acontece en lo diario, ¿no? Empezar a investigar y a sondear porque también esto nos permite definir, ¿sí? Y también ver si yo me puedo imaginar ocupando ese lugar, porque la adolescencia tiene que ver con esto, con ensayos, ¿no? Un ensayo de identidad, porque se está, como bien decían, terminando de formar la identidad, terminando de definir quién soy, ¿sí? Y entonces también poderme dar la posibilidad de pensarme, de imaginarme en el rol, de imaginarme ejerciendo y evaluar
yo qué siento en eso, ¿no? Porque es muy importante, pues si me imaginé me dio miedo, si me imaginé sentí que no podía, si me imaginé no me gustó. Bueno, no será por ahí, será por otro lugar, ¿sí? Pero hay que saber que en el proceso de la elección vocacional es uno, es una la que está atravesado y quien puede dar la mayor cantidad de respuestas, ¿sí? Uno a veces o una Incluso, veces... perdón, en esto que vos decías, pensaba incluso al revés, ¿no? A veces sucede que se imaginan o nos imaginamos frente a una profesión de determinada manera y nos parece genial y nos parece fantástico, y en el momento en que uno empieza a cursar la carrera y empieza a encontrarse con contenidos que no tienen tanto que ver con lo que uno quiere, ¿no? Digo, esos cambios de carrera cuando uno empieza a estudiar, también tienen que ver con eso que uno fantasea o imagina, empieza como a concretarse en la trayectoria universitaria y bueno, empiezan a aparecer los pros, los contras, las cosas que nos gustan, las que no tanto, ¿no? Y otra Sí, cosa que pensaba, y te paso la palabra, Fer, es que también en esto de la elección de la profesión, que hablábamos de repensarse a uno mismo, también incide o tienen influencia las cuestiones familiares, los mandatos, las profesiones que hay en las familias, ¿no? Que a veces en esa búsqueda que uno hace también hay como una lectura de la propia historia familiar, de cuál es el lugar que ocupa en esa familia. Conocemos, ¿no? Familias de médicos, familias de abogados, familias... Bueno, ¿qué pasa cuando la elección de uno confronta un poco ciertos mandatos familiares, ¿no? Se mezclan muchas cosas fuertes a veces en eso. sí, sí, la novela familiar está muy presente en la elección de la vocación. Y porque aparte no es que elegimos de una manera azarosa, porque me gustó, es porque confluye en esto que veníamos diciendo antes, a nivel inconsciente, o sea que no me doy cuenta, un montón de factores, ¿sí? Nos toca algo al momento de elegir que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de ser, con lo que queremos hacer con los otros, con lo que queremos hacer para otros, ¿sí? Por eso es que yo marcaba que la búsqueda tiene que ser hacia adentro nuestro, más allá de que muchas veces por ahí podemos hacer un proceso de elección vocacional acompañado por un profesional, no sé, vamos a un psicólogo, una psicóloga, un psicopedagogo, una psicopedagoga, voy y realizo un proceso, pero lo que tengo que saber es que ese profesional o esa profesional me va a acompañar, pero en una búsqueda que siempre es interna, ¿sí? Y que también va a tener que ver con esta segunda pata que ya mencionamos, que se valora en el afuera las posibilidades sobre lo que hay para estudiar, ¿sí? Y si eso de lo que hay puedo acceder y si tiene que ver con mi deseo, con lo que me gustaría hacer. Que a veces sí, sucede que es contrario a lo que la familia espera, pero bueno, las elecciones vocacionales son propias o debieran ser propias y no familiares, porque es una o uno quien se va a sostener a través del tiempo trabajando de eso. Y la profesión o el oficio que elijas te tiene que permitir satisfacción, disfrute, porque es algo que vas a realizar durante mucho tiempo y es saludable que lo puedas pasar bien, que te reconfortes. Todos los trabajos tienen cosas malas, ¿sí? Porque no hay ningún trabajo ideal, pero es muy diferente a realizar un trabajo donde siempre te sientas mal o nunca te guste, a que realices un trabajo donde eventualmente haya cosas que no estén buenas, ¿sí? Hay una gran diferencia. Entonces esto tiene que ver también con poder, bueno, posicionarnos en lo que queremos, en lo que deseamos y poderlo empezar a defender, sabiendo que, bueno, que también tiene un costo, que capaz que el otro, la otra, mamá, papá, se puede llegar a enojar porque justo elegí una profesión que no tiene que ver con lo que venía siendo el plan, ¿no? Todos médicos y vos artista. Y bueno, sí, yo artista. Yo pensaba en esto de poder resaltar la importancia de que la elección implica un inicio, no implica un cierre o una conclusión. Es algo que implica pensar en el inicio de un nuevo camino y que en ese nuevo camino van a ir surgiendo cosas, que ya yo pensé que estaba decidido, pensé que esto era lo que quería y cuando empiezo a cursar me encuentro con que no me genera satisfacción, no me genera gratificación. Nosotros a veces lo vemos con los alumnos y las alumnas que eligen el profesorado de enseñanza primaria, muchas veces porque esta elección está ligada a familiares de docentes,
mi abuela fue docente, mi mamá fue docente, entonces yo también voy a ser docente, y aparte me gustan los niños, y cuando empiezan a cursar se encuentran con contenidos o con materias que no son de su agrado, y en realidad la elección implicaba muchos otros aspectos. Pero ¿cómo los reconocemos? Una vez que estamos transitando en ese camino. Es muy difícil poder anticiparlo, es un ensayo, es una prueba. A veces implica pasar por varias carreras hasta poder decidir que estamos en la que se liga a nuestro deseo o la que más satisfacción nos genera, pero puede pasar que uno elija algo y después no lo pueda sostener, o elija no sostenerlo porque no va ligado a lo que uno pensaba o a lo que uno fantaseaba, ¿sí? Pero pensarlo como un inicio, es el inicio de un nuevo camino. Ujú. Pensaba en otra cosa, ¿no? En esto que vos contás, Fer, que también cuando uno elige una profesión, sin darse cuenta, a veces se corre de eje esto, ¿no? Pero a veces uno ahí también está eligiendo un estilo de vida. Digo, no es lo mismo un trabajo que se va a ejercer fundamentalmente en un ámbito, por ejemplo, de oficina, que un trabajo que se va a ejercer en el campo o que un trabajo que se va a ejercer en relación a las enfermedades, a un trabajo que se va a ejercer en relación al diseño o a la estética, ¿no? Son como las profesiones también determinan un poco el estilo de vida que uno quiere tener. Y esto también a veces no se incluye en la elección, y habría que pensar también, ¿no? Bueno, hay determinadas profesiones que implican, no sé, el médico, bueno, implica trabajar en un hospital, implica trabajar en un consultorio, o se imaginan trabajando en guardias, quieren eso, quieren otra cosa, quieren un spa, trabajar al aire libre, entonces hay profesiones que tendrían más que ver con eso y no con algo más de oficina, ¿no? Como, o profesiones que a lo mejor implica viajar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo compatibilizan eso con otras cuestiones que a lo mejor requieren de cierta estabilidad en un lugar para poder desarrollarlas, ¿no? Como, hay como muchas cosas que van confluyendo, con lo cual hemos marcado y pienso realmente qué difícil es a veces llegar, ¿no? A esa respuesta. Tal cual. Uh-huh. Había unas imágenes que yo voy a ver si puedo compartir, que quizás nos permiten poner un poco a jugar estas cosas. Si quieren, mientras vayan charlando, a ver si yo puedo ir compartiendo. Sí, lo que yo iba a marcar es que a veces incluso, perdón, Fer, en la misma profesión, en el desarrollo de la profesión de una o de uno, después también cambia, se especializa en otra cosa, se forma en algo más. O sea, no es que es un proceso a construir solamente en la adolescencia, ¿sí? Es un proceso a construir durante toda la vida, ¿sí? Uno encuentra un posible camino, un posible por dónde ir, pero esto se puede seguir modificando después también a lo largo de los años, por más que uno haya elegido esa profesión. Puede ahondar sobre ciertos temas, puede elegir otras cosas, ¿sí? Marco esto porque si no a veces se piensa que es en la adolescencia la única incertidumbre y en realidad no, es a veces a lo largo de todo el camino, ¿no? ¿Me dicen ahí si se está viendo la imagen? Sí, se ven, Vale. Se está viendo perfecto. Bien, en esta, por ejemplo, me parecía importante porque lo que suele pasar es que cuando alguien está frente a esta búsqueda, lo que, si uno le ve la cara, ¿no? Genera angustia, preocupación, miedo, desorientación, ¿no? Uno no sabe muy bien cómo empezar ese recorrido, y muchas veces de afuera hay ayudadores, uno diría, ¿no? Que te dicen, bueno, por acá, esto es así, esto es asá, no explican. Y quizás lo que hay que poder entender es que es un recorrido personal, ¿no? Que no va a valer los consejos, las opiniones de los otros, ¿no? Que uno puede escuchar, pero que en definitiva es un camino personal el que se va realizando. Voy a ver si puedo pasar otra, y no sé si ustedes, chicas. Ahí está la otra.
La otra que marca la incertidumbre. Ujú. Tal cual, ¿no? Es como, no se sabe, no se sabe a dónde lleva cada puerta que uno puede abrir, ¿no? Es como uno abre incluso a ciegas, porque no sabe qué es lo que se va a encontrar cuando, bueno, se anota en una carrera, ¿no? Es como, voy a ir para atrás. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor la expectativa familiar, Es una. es una y la propia o la del joven va por otra vía y bueno, lo que implica para el otro, para los padres, ¿no? Lo que habían depositado en ese hijo, las fantasías, ¿no? Como, bueno, ahí caí como un choque a veces. Sería como pensar, priorizar qué quiero en vez de priorizar el que debo, que muchas Exacto. veces viene ligado a cuestiones del orden de lo familiar, a ciertos mandatos, a esto que decíamos, a profesiones que a veces van pasando de generación en generación. Entonces, si sos médico, se espera que este adolescente o este joven o esta joven también lo sea, pero poder darle lugar a qué quiero, ¿sí? Ujú, Puedo priorizar qué debo. ujú. Bien. Y bueno, esto un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Todas las líneas que convergen frente a la pregunta de qué hacer, ¿no? Si me gusta, si no me gusta, si esto o lo otro, qué pensarán mis padres, si voy a poder vivir de esto, si voy a tener trabajo, si económicamente me va a permitir el sustento o si no, ¿no? Como si me va a esclavizar ese trabajo, ¿no? Como bueno, muchas preguntas que se abren ahí frente a este proceso de elegir. No sé Sí, si ahí. y sabiendo que la elección, vamos a volver a marcar, va a generar una pérdida, algo no se va a poder tomar en esa elección, algo se va a dejar de lado y alguien no va a quedar conforme, ¿no? Tomando esto que decía también Fernanda, ¿no? A veces la familia espera ciertas cosas y los hijos o las hijas deciden otras, entonces hay que priorizar a quién conformar, ¿no? O a veces la familia espera que uno elija que es sinónimo de felicidad. Entonces, bueno, saber que la elección, la más saludable va a ser la que esté orientada hacia mi deseo, hacia lo que yo quiero o creo que tenga que ver con mis sueños, con mis ganas, con lo que me sienta bien haciendo, y que bueno, que podrá ahí quizás haya alguien que no esté de acuerdo o no quede conforme con esa elección, pero bueno, puede acontecer. Lo importante es que yo pueda ir más o menos quedando conforme con esa elección o vaya teniendo que ver con lo que a mí me gustaría, ¿sí? Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que nos parezca poder aportar. Yo pensaba en esto que siempre lo importante es que quien elige sea el más conforme con esa elección. Tal cual. Y pensaba también cosas que uno ha descubierto, ¿no? A lo largo de los años, y es las cosas que uno puede hacer profesionalmente son muy variadas en función de quién lo ejerce, ¿no? Digo, nosotras somos las tres psicólogas y a lo mejor una trabaja en niños, otro trabaja también en el tema de la docencia, otros trabajan más en el ámbito de salud. Hay profesionales psicólogos que trabajan en empresas o que trabajan ¿no? Como que una carrera tiene una impronta, tiene orientaciones y cada quien hace algo particular con esa profesión también, ¿no? Eso también uno lo ve, ¿no? Que Diferentes funciones, diferentes ámbitos de trabajo, de inserción y después la particularidad propia de la subjetividad, de ese sujeto en ejercicio, ¿no? De la profesión, que le va a poner un plus, que lo va a hacer único respecto a otros. Tal cual. Sí, pensaba también el trabajo, si hay quienes prefieren el trabajo con otros, hay quienes el contacto con los otros les es inhibitorio, ¿no? Y entonces hay profesiones que tienen que ver con laboratorio y con ver cosas, pero no estar en contacto
gente, hay quienes no podrían no trabajar con otros y en grupo, y entonces aparecen, no sé, los antropólogos que hacen campañas y que van a algún, ¿no? Es como, ¿cuáles son esas profesiones que pegan, por decirlo de alguna manera, con el estilo propio también, ¿no? Bueno, no sé si Ángela está por ahí, si seguimos charlando, no sé si hay alguna cosa que nos haya quedado medio colgada. No. No, la verdad que clarísimo, la verdad todo lo que fueron exponiendo, la verdad que en mi caso las estaba escuchando atentamente y me quedo con algo que decían, esto de las posibilidades, ¿no? Cuando uno estudia, creo que es una gran posibilidad, uno comienza y luego la vida también te va llevando por diferentes escenarios, podemos ampliar ese estudio, pero siempre sabiendo que es una gran posibilidad. Lo bueno de esto es de poder elegir, es que el día de mañana tenemos un recurso y tenemos una herramienta. Y en esta cuestión de tener que elegir, me parece que también es un momento oportuno para investigar. ¿Por qué digo investigar? Porque es necesario conocer la carrera que quiero estudiar, tengo que conocer la salida laboral, conocer otros aspectos, dónde se va a dar, en este caso un ejemplo, el momento más oportuno, dentro de la página del ministerio se encuentran en nivel superior los links de cada instituto. Si uno ingresa a ese link del instituto, van a poder observar qué carreras tienen, van a poder observar las unidades curriculares de cada una de las carreras, qué materia se da, cuánto dura, digamos, todo el proceso van a poder investigar, si le gusta o no le gusta esa carrera. Y después diferentes recursos que ustedes pueden también conseguir dentro de un instituto, el saberse que no están solos, también solas, cuando ingresan a los institutos, existen diferentes actores institucionales que los van a acompañar en su trayectoria, como está el equipo de ustedes, en otros institutos tienen otros actores institucionales y existen otros recursos también para acompañar y para orientar. Entonces me parece que, vuelvo a lo mismo, que es una gran posibilidad el hecho de poder pensar que estudiantes tengan, digamos, la oportunidad de, dentro de poquito, anotarse a una carrera. Todavía tenemos la posibilidad, digamos, de vivir en un lugar donde la carrera, digamos, es pública. Entonces, si bien vivimos momentos difíciles, es necesario, digamos, pensarlo desde este lugar, y yo creo que en esto es necesario, digamos, todo lo que fuimos hablando hoy, acompañar más allá de estos mandatos que decían ustedes, también la familia muchas veces apoya en este escenario también. Obviamente que es lo que decían ustedes muy claro, el poder despojarse de un montón de presiones, pero también las familias acompañan y eso es lindo, digamos, el poder sentir que no están solos. Eso lo vuelvo a recalcar porque parece que el nivel superior, sos niño y te acompañan en la primaria, te acompañan en el secundario y parece un mundo desolado, el nivel superior, y no de esa manera. Entonces, está bueno. Yo creo que muchos de esos miedos también está bueno poder ayudar a que no se sientan solos, no se sientan solas, si bien no deja de ser difícil, el hecho del compromiso es necesario, la responsabilidad, y creo que también esto viene con la adultez. Entonces es un proceso, vamos adquiriéndolo, ¿no es cierto? A medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo también estas herramientas, se van construyendo. Entonces, agradecerles nada más porque la verdad que impecable su exposición, nos ayuda a seguir pensándonos cada día, y la verdad que gracias otra vez por haber participado de este conversatorio. No, gracias a vos y bueno, ojalá les sirva y les ayude. Seguramente. Ángela, sí. Bueno, las despido. Bueno, espero que esto sea, digamos, un comienzo y que podamos seguir pensando nuevos conversatorios hacia futuro. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Chao. Me gusta pensar que la carrera me encontró a mí, no yo a ella. Me permite estudiar donde vivo y es accesible porque es pública.
El ser docente es algo que siempre tuve presente. Actualmente estoy cursando el 4º año del profesorado de Educación Secundaria en Historia en el Instituto de Educación Superior número 813. Una de las principales razones por las que yo decidí realizar esta carrera es porque acá en Cholila nunca se había dado y me pareció importante tomar esa oportunidad que nos estaban brindando. Otra es porque me interesa muchísimo la historia y conocerla más a detalle. ¿Por qué elegí la carrera de Educación Tecnológica? Tienen algo que nos van a brindar a nosotros estudiantes como futuros educadores, una formación, un andamiaje pedagógico que nos va a poner y enaltecer nuestra función como docente. Yo decidí estudiar el profesorado de educación inicial, básicamente porque disfruto muchísimo enseñar y me parece que la primera infancia es la más significativa para los niños y niñas, es donde se sientan las bases de todo lo que van a aprender después. Aparte es una etapa bellísima en la que están constantemente con curiosidad, con asombro y es el motor y lo que hace que todo lo que vos pretendas enseñar tenga muchísimo entusiasmo y les llegue a todos y todas.